Hola, hola, sean bienvenidos a Herederos sin miedo. un nuevo podcast que estamos creando con dos de unas personas que conozco, que estimo mucho. El primero es Jeremías Jaramillo. Amén, aquí estamos. Al final este podcast fue una idea mía para conversar y ampliar este conocimiento de nosotros, conocernos a nosotros mismos también, conocer a las otras personas y sobre todo dar este mensaje hermoso de que Cristo no es una religión, es una forma de vivir, es un mensaje, es una lucha constante día a día y sobre todo humanizarlo, porque muchas veces deshumanizamos y como que les damos que somos perfectos, pero en realidad siempre hemos sido humanos y cometemos muchos errores. Exacto, siempre ha sido una idea tratar de aterrizar el mensaje para que la gente que lo pueda escuchar pueda ser acercándose a Dios, pueda acercar el mensaje de salvación y que puedan ser salvados por esta palabra que un día llegó a nuestra vida y nos transformó. Bueno, me faltó presentarme a mí. Primeramente, soy Lucas Fajardo. Un gusto estar comunicándome con ustedes y poder compartir cada una de las cosas que se van a hablar en estos próximos episodios. El otro acompañante que tenemos aquí es José Ríos, un amigo y comunicador que hoy nos va a estar acompañando, ¿cierto? Hola, buenas. Me presento, soy José, como decía Luca, y más que nada de hablar como el tema así de la religión, de Dios, más que nada tratar de igual a llegar a la gente, conectar de nuestra vivencia, experiencia, base a lo personal, tratar de llegar a ella de alguna otra forma en este conversatorio, en estas charlas que tendremos compartiendo y hablando del Señor, porque al fin y al cabo eso es lo que somos traídos de este mundo para hacer luz en tinieblas y traer su palabra y caminar como Él anduvo en la tierra y seguir su caminar. Exacto. Bueno, en la finalidad de este podcast en realidad es más que nada eso, lo que acaban de comunicar ustedes dos, es poder hablar, conocernos, poder saber sus opiniones acerca de cada una de las cosas que vamos a hablar y poder transmitirlo y compartirlo, ¿no es cierto? Claro. La idea es hablar sobre un concepto que ya hemos determinado previamente y obviamente buscar un personaje, buscar referencias, buscar algo interesante, un hito, ni siquiera, o sea, puede ser bíblico, puede ser de afuera, porque Jesús siempre se acercaba a nosotros con parábolas que son cosas cotidianas que en ese momento eran normalizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parábola de la higuera, de las vírgenes. Son cosas que se veían diariamente. Así que hoy día, ¿qué tema nos toca, Jere? Nos toca un tema que en esta época, en estos años, es un poco controversial ya porque es la fidelidad. Fidelidad en todo ámbito, ¿no? No solamente en el cristiano, sino fidelidad en muchas cosas. Bueno, primeramente, todos tenemos el ejemplo de lo que fue Jesús, porque él fue el primero, como hay un video de Yankee que está como en un directo y le dicen el real hasta la muerte y dice real hasta la muerte de Cristo. Y aunque es muy gracioso, es verdad, o sea, Jesús siempre cuando anduvo en una línea fue pleno, fiel no solamente a su misión, sino a sus ideales, a su creencia, y lo demostraba y la gente quedaba impactada porque esa fidelidad es lo que a veces nos cuesta. Exacto, yo creo que es dificilísimo poder tener esta actitud, este concepto, instalarlo en nuestro día a día porque la fidelidad al fin y al cabo es en realidad sostener los valores cristianos cuando el entorno te obliga a romperlos, a tu alrededor te invita a romperlos. Pero obviamente ahí va el resistir y vamos a estar hablando de eso, ¿no es cierto, José? ¿Alguna
Sí, más que nada, ¿cómo se llama? Igual, como dicen, la fidelidad igual no es un tema menor, igual algo que se puede decir que actualmente es como un tabú, un tema que muy poca gente está dispuesta a como mantener el ser fiel o la fidelidad o seguir el caminar que fue Cristo Jesús acá en nuestros tiempos. Claro. Aquí en realidad, ¿cómo lo aterrizaría yo? Es si es que, no sé, que quiero preguntarles si ustedes están en relación o han tenido alguna vez una relación, me refiero a amorosa, una relación, José, ¿alguna? Relación así, no, pero se podría decir que se trató de algo. Pero a lo largo de tu vida no has tenido cero relaciones. Así como oficial, no. Ya, ok. Amén. ¿Y tú, Jeremías? Yo Coméntame. sí, gracias a Dios. Sí estoy en relación. No me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, ya más de un año. Ha sido una relación larga y tuvo sus delicias, sus despies. Pero la fidelidad es un tema complicado, pero yo creo que lo primordial de ser fiel es querer, amar lo que uno hace. Es que claramente, por eso, porque en las relaciones generalmente se suele no pedir, sino que está implícito en cuando instalas o empiezas una relación con una persona, que seas fiel a ti, ¿no es cierto? Que no te ande engañando, ¿no es cierto? Claro, pues. De hecho, claro, pues si por algo están en relaciones porque los dos tienen que poner de su parte. Entonces, tiene que ser como 50 y 50, ¿no? el famoso 50-50. famoso, claro. Sí, es verdad. Yo, mira, buscando un poco dentro de del griego, el fiel se deriva de fidelis, que que Fidelis significa digno de confianza, hermano. Digno de confianza. Y también deriva de fides, que es fe o confianza, ¿no es cierto? Y en realidad yo creo que por ahí va un poco el tema de ser fiel, ¿no es cierto? De ser fiel a lo que crees, o ser fiel con una persona, ¿no es cierto? Claro. En este caso, obviamente, estamos hablando sobre la relación con Jesús, con Dios, ¿no es cierto? Y primeramente, Dios es fiel con nosotros, ¿no es cierto? Dios, escrito está en la palabra, que nosotros, siendo infieles, Él Él permanece siendo fiel, porque Él no puede contradecirse a sí mismo, ¿no es cierto? De hecho, eso sale en 2 de Timoteo 2:13. Entonces, es como Él otorga esa fidelidad hacia nosotros también tenemos que brindar esa fidelidad, ¿no? Como decíamos, el 50-50. Obviamente, Él lo hizo a un nivel estratosféricamente gigante, ¿no? De un tamaño enorme. Nosotros, aún así, nos cuesta ser fieles. ¿Y por qué creen que se da eso? ¿Por qué creen que nosotros, Él siendo tan fiel, nosotros quizás nos cuesta un poco más? Porque quizás nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros deseos no están conectados, no están alineados con lo que quiere Dios realmente con nosotros, y suele pasar eso porque, ponte tú un caso hipotético, yo quiero el último modelo celular o el último auto, pero ¿es lo que realmente quiere el Señor para mi vida? ¿Estoy pensando como Él quiere que yo piense? ¿Mis deseos son el deseo que Él tiene para mi vida? Es verdad. Tienes toda la razón. Yo creo que al ser fiel somos dignos de confianza, y al ser dignos de confianza Dios nos puede brindar muchas cosas, porque Dios, yo creo que los tres estamos de acuerdo en esto, es que Dios no nos tiene alabándole, no nos tiene trabajando para Él sin un propósito, ¿no es cierto? Y para cumplir ese propósito Él nos tiene que dar herramientas, llámense dones, llámense, pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros tenemos que ser dignos de confianza. Sí. Porque Él nos quiere entregar algo, ¿no es cierto? Sí. Pero es que aquí va una pregunta de nuevo.
Pero si nosotros no sabemos ser el... O sea, si nosotros... Porque nosotros en la fidelidad va desde el... Va de entender nuestros principios, ¿no es cierto? Porque nosotros Dios nos manda, Dios nos da ciertas cosas que debemos cumplir, que tenemos obviamente deberes y obviamente poder también para decidir, ¿no es cierto? Sí. Pero si nosotros no sabemos cuáles son nuestros principios, ¿cómo pretendemos ser fieles? Y ahí yo creo que la respuesta va más ligada a la palabra, ¿no es cierto? A conocerlo, ¿no? Sí. A saber dónde estamos parados, en qué posición nosotros nos encontramos. Mira, yo escudriñando un poco, hay algo que me impactó mi vida y que pude ver, es que al fin y al cabo la fidelidad es, obviamente, primeramente es coherencia. Es ser coherente con lo que tú crees y con lo que tú piensas y tener el poder de sostener eso que piensas a la gente que quizás no piensa igual que tú, ¿no es cierto? Sí. Porque este mundo es así. Sí. Es de no estar de acuerdo con lo que tú dices o lo que tú profesas. Y más en este contexto cuando se mete la eutanasia, cuando se mete el aborto, cuando se mete, no sé, los movimientos minoritarios, ¿no es cierto? El segundo punto que tengo como fidelidad es no negociar. Porque hay veces que nosotros somos fieles pero a medias, ¿no es cierto? Sí. Es como esa relación tóxica donde tú vas y decís, no, es que la niña se me lanzó. Claro. No fue mi culpa, ¿no es cierto? ¿Usted se siente identificado con eso? No. Pero es que de eso se trata, ¿no es cierto? No vender tus principios por aceptación, por comodidad o por miedo, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo que comentar, chicos? Ser fiel, pues eso. Yo creo que en eso va el tema de fidelidad, que yo creo que le da todo el sentido a esa palabra, que es una opción. Al final tú eliges ser fiel. No es algo que te venga implantado, entonces eso lo hace mucho más hermoso, porque en vez de ser fiel a lo que el mundo nos puede dar o a los principios que ellos tienen, tenemos otros principios que lo que hacen es impactarlos, porque es un principio que no tiene, por así decirlo, razón lógica, pero es algo que hace que el mundo sea mucho mejor en todo sentido. Como Jesús decía, el primer mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y sobre todo amar a tu prójimo. Y yo siento que esos dos mandamientos resumen mucho del cristianismo, porque eso es lo que queremos todos hacer, y siento que a veces no lo reflejamos, pero no es que sea algo que dependa meramente de Dios, sino que nosotros como seres humanos también a veces vendemos los principios. Pero la importancia de ser fiel es eso, los principios, no negociar. Yo creo que está muy bien lo que dijiste, son temas que tienen que ir con fidelidad, porque a veces decimos como, sí, soy fiel a Dios, pero en algún punto negociaste, en algún punto hiciste esto, y te demuestra que no fuiste fiel al 100%. Eso de no negociar me trae muchos no puedo decir flashback, pero me lleva a cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el faraón, como no quería dejarlos ir, él negociaba y decía, pero, o sea, no estoy parafraseando lo que estaba diciendo, ¿por qué no hacen ofrendas acá en Egipto? ¿Por qué no adoran a su Dios acá en Egipto, ¿no es cierto? Porque es que eso yo creo que va más de la mano de no negociar, ¿no es cierto? Porque sí, nosotros estamos obedeciendo, estamos adorando a nuestro Señor, pero estamos en Egipto, ¿no es cierto? No estamos en la tierra prometida que dentro del plan ideal de Dios estaba, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pero ahí, obviamente, ahí entramos al personaje de Moisés, que no quiso negociar con el faraón egipcio. Sí. Fueron libertados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que igual otro enemigo de la fidelidad, yo creo que son los impulsos.
Yo creo, y ahí va también el punto importante que es decidir. Decidir. Yo creo que ahí es donde nos involucra directamente a nosotros y nos apuntan Sí. con el dedo, ¿no es cierto? Porque igual ser fiel es decidir, porque ¿no es cierto? Que la fidelidad algunas veces se relaciona con la otra persona, ¿cierto? Tú eres Sí. fiel o no eres fiel, ¿no es cierto? En una relación se da, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero en realidad la fidelidad yo creo que en el contexto bíblico apunta más hacia nosotros que a Dios, pues, ¿no es cierto? Porque Dios ya es fiel. porque siempre ha Dios sido fiel. ya fue fiel en el sacrificio, fue fiel durante todos estos años. Y lo será Y siendo. sigue, y obviamente, Y sigue. será siendo fiel, entonces... Más que nada la Biblia nos habla a nosotros para seguir como el caminar, es como el manual, por así decirlo, de un juego, la guía, es para cómo nosotros ser, por así decirlo, ser semejante a la imagen que fue Cristo. Porque como estamos claros y decía Lucas, que Dios es fiel en todo momento, fue fiel en el madero de la cruz cuando dio su vida por nosotros, fiel después de eso. O sea, en todo momento Dios es fiel con nosotros, pero ¿nosotros le somos fiel realmente? ¿O le somos fiel cuando necesitamos de Él? Y no solo fiel en el madero, sino que estamos hablando de principios del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que cuando Adán y Eva pecan, igual Dios se preocupa en darles vestidos que no se vayan de nuevo. O sea, siempre ha sido fiel. Fue fiel con el pueblo de Israel, siempre lo fue. Incluso cuando ellos hicieron el becerro, cuando Moisés tuvo que clamar a Dios para que no los matara, porque ellos ya habían sido infieles, incluso viendo columnas de fuego, incluso viendo que Dios les daba maná, incluso viendo tantos milagros, fueron infieles. Y es que parece que la fidelidad es algo que cuesta, y en verdad es una decisión que nos va a costar siempre, pero el fin es ser de una línea, como fue nuestro ejemplo que fue Jesús, ser de una línea. Y que Dios siempre fue de una línea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y siempre lo va a seguir siendo. Porque al fin y al cabo el Señor no puede ser tibio, te dice o eres frío o eres caliente. Si no me equivoco, en Apocalipsis 3:16 dice, ni porque eres tibio o frío te vomitaré de la... Porque eres tibio. Claro, sí. Es que en realidad yo creo que por ahí va la mano, como se dice coloquialmente, que a nadie le gusta la gente tibia. Yo creo que, así como a Dios no le gusta la gente tibia, a nadie. Yo creo que un amigo que un día es tu amigo y al otro día no te mira, al otro día no te saluda, ¿es una persona digna de confianza? Porque si nos vamos de nuevo Digno de confianza. obviamente al concepto Sí. de ser digno de confianza, obviamente tú no lo vayas a estar comentando a esa persona o dándole alguna atribución tuya, Un secreto algún secreto a una persona que es fluctuante, ¿no es cierto? que cambia. Y qué paradójico, porque nosotros somos así, Siempre vamos a ser así. somos así. Sí. Así que yo creo que igual esto es más que nada una invitación a poder ser más que constantes, es ser conscientes de lo que estamos haciendo y a quién estamos sirviendo. Sí. Ya no te voy a hacer el tonto, ya no podí ir entre tibio, decidí ser caliente, voy hasta el final. Claro. Claro. Iba a leer algo, ¿no? No, era para rematar, decir bien el versículo de Apocalipsis 3:16 que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Exacto, sí, pues así es como dice la palabra, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a pasar a un momento, yo creo que ya es hora, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Sí, es una buena hora para poder pasar a los personajes que trajimos. Bueno, le comentamos al público oyente que nos está escuchando, es que nosotros preparamos ahora, para hacer el primer capítulo dentro del contexto de la fidelidad, Un personajito. un personaje cada uno, ¿cierto? Y obviamente todo esto es sorpresa porque nosotros, yo elegí el mío, el Jere eligió el suyo y el José el suyo, ¿no es cierto? Así que yo quiero empezar primeramente por el José, a ver qué personaje encontraste o qué quieres comentarnos. Adelante, por favor.
Es que si hablamos de personajes en los que le fueron fieles y tuvieron fidelidad a Dios, hay muchos por ser. Tenemos el ejemplo de uno de los como más reconocidos y más nombrado es Job, que le fue, ese no es mi personaje, pero lo nombro porque es como, dentro de todas las personajes que hay en la Biblia, como el que más se nombra y el más se recalca, como el ejemplo a seguir o tener una fe inquebrantable, es como la de Job. No sé si me explico. Sí, sí. Pero mi personaje es como el que elegí yo fue José, igual que mi nombre. Autorreferente. Mi referente. Bueno, todos conocemos la historia de José. Bueno, para los que no las conocen, un resumen. José fue, así en palabras simples, palabras cortas, precisas, fue vendido por sus hermanos a los egipcios como esclavo. Y obviamente todo tenía un propósito, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hizo José, hijo de Jacob? Le fue, aún dentro de todo lo malo que le pasó, dentro de todos los catástrofes, problemas, circunstancias, aunque se le presentaran las tentaciones, le fue fiel a Dios, aún siendo vendido como esclavo y encarcelado injustamente cuando él no había cometido ningún crimen ni nada, como lo dice su historia. Y una de las enseñanzas que nos deja José, la historia de José, es que Dios honra la fidelidad incluso en la injusticia. Que Dios mira en sí, no mira a nuestra imagen. Dios mira nuestro corazón y lo que realmente hay dentro. Y Él no busca lo perfecto, busca lo imperfecto para hacerlo perfecto. Amén. Amén. Yo creo que es un personajazo el que elegiste. Aunque el mismo nombre tuyo igual... Un poco de referente, pero... Sí. No importa, todo bien. No pasa nada. Todo muy bien. No, pero aquí toca un punto importante dentro del tema. Que justo mi personaje igual tiene como relación al del José. Ah, pero no mira, José, tú. no es José. Ah, no José, pero está relacionado Sigue a la José. línea. Sí, obvio. Ah, cronológica, Viene ahí. Yo estoy bien lejos. Me turbé. No, mentira, no. Habacuc. Claro, estaba en Apocalipsis. Ey, no. fuera de broma, profetas menores, se hablan poco, pero sus historias son muy interesantes. Sí, muy interesante, ¿no? Bueno, y después voy a comentar el mío, ¿no es cierto? Vamos al primer personaje que nos presentó José. Yo creo que hay algo que muy especial en la historia de José, que es, yo creo que la promesa y el sueño que tuvo antes de todo lo que le había pasado. Sí, porque... Yo creo que el ser fiel a eso, viéndolo en un sueño, y luego que te pasan puras cosas malas, es difícil de poder sostener, ¿no es cierto? Porque si yo me pongo en el lugar de José, No, a la primera de cambio me voy. yo sueño algo y obviamente veo la luna, no sé si eran los trigos. Trigo. Sí, Trigo inclinarse. Y después que mis hermanos me vendan, que caiga como esclavo, que quede como segundo, que me pase lo que le pasó con la esposa de Potifar. Es complicado. En especial para su edad, si era joven. Era muy joven. Estamos hablando de que no solamente estuvo en la cárcel, sino que cuando pasa a ser el segundo, no me acuerdo qué era, creo que era copero o algo así era, pero él estaba en la casa del segundo del reino. O sea, estamos hablando de que ya pasó de ser lo más bajo a lo más alto al tiro, siendo joven, teniendo solamente la promesa de que ellos se iban a inclinar, y aún así uno podría decir que como joven tenía muchas más facultades para caer. Exacto. Que un adulto que ya tenía su vida hecha, sino que ya estaba como... Era como llegar y agarrar. Pero aún así decidió ser fiel y ahí se vio, po. Decidió irse. No, ni siquiera negoció, le dijo, oye, no estoy con esta intención, y se fue directamente. Huyó. E incluso cuando la esposa de Potifar lo dejó a él como que él le quería, por así decirlo, abusar de ella. Entonces, igual siguió siendo fiel. Y siento que es un personaje muy, muy fiel. Y que es un buen personaje va a empezar. Sí, un buen personaje va a empezar este capítulo. Sí. De verdad. Te felicito, José. Te pasaste. Sí, te has pasado. Yo
eso me lleva a una pregunta que tengo anotada. De hecho, estoy buscando el versículo, si es que ustedes me ayudan, con 1 Corintios 10:13, que es cómo ser fiel en esos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando José estaba con la esposa de Potifar, y... Porque no sé, la estrategia que tuvo él fue huir. Correr. Ni siquiera negociar. Lejos, muy lejos. Hiper lejos. Pero hay algo que se presenta en Corintios, como te digo, donde habla Pablo sobre las tentaciones, ¿no es cierto? Sí. Y cómo permanecer fiel a esto, a lo que creemos, ¿no es cierto? 1 Corintios 10:13. Lo voy a leer en la nueva traducción, eso sí, porque estoy acá con la... dice así. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y aquí atento a lo que dice. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Amén. Brígido, ¿no es cierto? Brígido, Él brígido. promete en su fidelidad, hablando de fidelidad, que todo lo que pasemos o por las tentaciones que enfrentemos, los momentos difíciles, las ganas de, por ejemplo, ya sea de todo lo que sea una revelación, o sea, no, sí, revelación, iniquidad, pecado dentro del margen bíblico. Él nos promete en su fidelidad que esas cosas que nos van a pasar a nosotros son humanas, son parte del día a día, no somos los únicos que estamos atravesando eso. Sí. Y que vamos a poder superarlas. ¿Por qué? Porque Él nos va a poder, él en su fidelidad, ¿no es cierto? No nos va a poner algo que no lo podamos superar. Sí, yo cuento que eso es lo duro, porque a veces decimos así como, no, pero es que Dios no podía no aguantarme, y es como, tenés la facultad para aguantarlo. Claro. Esa tentación fue escogida especialmente para ti porque ese es tu punto débil. Igual Y eso hay que trabajar. Claro, igual cuando el Señor, por ser te hace pasar una prueba y no aprendí la lección, la deja pasar y después te vuelve a poner la misma prueba para ver si realmente aprendiste o no. Lo hablo desde mi experiencia, vivida, como se me repitió 2 veces una situación y en la segunda, hablando con mi madre, me decía, el Señor te está poniendo a prueba esa dificultad, esa, para ver si aprendiste la lección de la primera vez. Me decía, Dios castiga, pero no a palo. Exacto. Exacto. No hay una frase más sabia. Más sabia, claro. Dios castiga, pero no a palos. Sí, y yo creo que por ahí va, yo creo que Dios nos pone cosas que para poder crecer, ¿no es cierto? Porque la idea es eso, es poder crecer, poder servir como ejemplo y como testimonio vivo de lo grande que es Dios, para darnos la fuerza para poder vencer esas cosas que quizás nos dificultan y nos dan ganas de, obviamente, y nos pone entre la espada y la pared para poder decidir, ¿no es cierto? Claro. Porque eso yo creo que es lo que busca Dios. Que buscamos que sea, primeramente, obviamente, que sea el centro de nuestra vida y que podamos decidir cada decisión por Él. Que sobre todas las cosas esté Él. ¿No es cierto? Que Él... en base a Él. Exacto. En base a lo que Él cree. Y lo que dice la palabra, hay muchas cosas, yo creo que ahí da, yo creo que para un capítulo completo de las señales de cómo Dios se manifiesta a través de la voluntad, ¿no es cierto? A través de tus familiares, de instrumentos, de la Biblia, del día a día, las puertas que se abren, las puertas que se cierran. Lo que busca Dios es que seamos el centro, ¿no es cierto? Ahora yo creo que ha llegado el punto de poder exponer el Jere, obviamente, su personaje, para ver qué nos tiene preparado. Dice que tiene un hilo conductor con el José, ¿no es cierto? Que nos deleite. Claro, adelante. Ya, bueno, aquí puro devocional. Bueno, los israelitas llegan a Egipto por José. Porque como José era el de abajo del faraón, él tenía como un poder así en el reino espectacular, y la mayoría de la gente emigró a Egipto. Bueno, después lo mismo, Moisés salen
y llegamos a este personaje que para mí es uno de los personajes que la gente infravalora, que es Josué. Siempre me gusta hablar de él porque es un ejemplo de que fue ser fiel hasta el final. Porque dejemos que Dios le entrega a Canaán una tierra espectacular, leche y miel. Estamos hablando de que en ese momento, cuando Dios cumple la promesa que le dio a Abraham, o sea, estamos hablando de que esta promesa ha sido extensa, que la gente puede decir, ya creo que ya no va a pasar. Justo Exacto. llega ese momento en donde llegan, Moisés, lamentablemente, por un impulso, no llega a conocerla, una tierra espectacular que Dios le prometió hace mucho tiempo. Llegan y José da este discurso en el último capítulo de que es muy conocido este texto, que es mi casa y yo serviremos A Jehová. a Jehová. Pero no lo dice en un contexto de que todos eran cristianos, sino que habían cananeos ahí. O sea, estamos hablando de dioses paganos, cosas extrañas, sacrificios de niños, cosas así. Exacto. Más los cristianos, que podría decirme ya, pero eran cristianos fieles. Bueno, sus padres hicieron el becerro de oro. O sea, no estamos hablando de que sean unos cristianos espectaculares, pero de ahí mismo salió Josué. O sea, Josué estuvo con ellos, pero no fue ellos. Fue otra cosa. Exacto. Buscó a Dios, eligió ser fiel a Dios. Y por eso él mismo le dice, les da la libertad. Hagan lo que quieran. Es su elección si son fieles a Dios. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Wow. Wow. Tengo otro. ¿Otro? ¿Tiene otro? Sí, que... Pero primero desarrollemos este, ¿no? O sea, déjanos digerir uno. No, que Josué fue como el plato principal, pero al que me quería centrar es un personaje que no muchos conocen, que es Jefté. Jefté, ¿ya? Jefté, Ya. ¿por qué? Háblanos un poco Porque es esta fidelidad en un ambiente en donde no nos va a gustar ser fiel. más. Ya. Que es lo que nos cuesta. Bueno, en Jueces capítulo 11, del versículo 30 al 31, Jefté hace este voto a Jehová de decirle, si tú me entregas a los amonitas en las manos y yo los destruyo, la primera persona que pase por el marco de mi casa, que me reciba, la sacrificaré. Ya. Ya. ¿Qué pasa? Jefté obviamente derrota a la monita, llega a su casa y la primera que sale por la puerta es su hija. Con pandero, bailando, alegrándose por su papá. Y en el versículo 35 él apenas la ve salir, rasga sus vestidos, se enoja y dice, hija, ¿por qué saliste? O sea, parafraseando nada más, pues Claro, no lo obvio, quise la obvio. Biblia. Pero eso iba yo, que es un momento en donde la fidelidad es muy difícil. Estamos hablando de tu hija, o sea, nunca he sido padre, no creo que ninguno de ustedes sea, pero uno logra dimensionar ese amor como Dios amó al mundo. Entonces, tener que sacrificarla porque no fue como Isaac, porque Isaac al final se salvó. En cambio ella no. Ella realmente, Jefté tuvo que sacrificarla porque le hizo un voto a Dios. Y él entendió que ser fiel a Dios no es en las buenas, no es cuando yo quiera, no es cuando me dé la gana o cuando todo mi entorno me dé la forma de hacerlo, sino cuando no lo quiero hacer. Exacto. Yo creo que yo creo que es el punto central de la conversación dentro de la fidelidad que esa aptitud, de hecho según la psicología no lo define como una actitud o como un comportamiento. Lo define más que nada como un estado del ser, porque tú no puedes ser fiel, no puedes tener una actitud fiel. No, por ejemplo, tú puedes tener una actitud obediente, una actitud alegre, pero lo define como un estado del ser. A ver, ¿cómo lo simplifico un poco más? Es una actitud intrínseca, ¿no es cierto? Como algo que es, yo estoy siendo fiel, ¿no es cierto? Y el decidir ahí es dificilísimo. Es dificilísimo porque hay varias cosas que se entrelazan. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo, que es Dios encarnado, es su hijo, el unigénito. También, por ejemplo, se puede entrelazar con el obviamente no fue un sacrificio, pero estuvo a punto, que fue el de Isaac,
O sea, el de Abraham hacia Isaac. También fue fidelidad. También, eso yo creo que más fue fe que fidelidad, pero yo creo que ahí ser fiel a lo que Dios te manda, ¿cachai? Porque aquí Dios te mandó, ¿no es cierto? Es complicado. Y tomar esa decisión y decir, si es que Dios lo hace, es lo que hay que hacer y es lo correcto. Porque hay veces que Dios, en su magnífica voluntad, porque sabemos que todo lo que Él hace y todo lo que Él piensa y planea es para nuestro bien, desemboca en algo bueno. Sí, siempre. Dios no te presenta el plan completo. Hay veces que no te da el final, ¿no es cierto? No veis como que, ¿por qué esta decisión me lleva hacia donde yo quiero ir? ¿No es cierto? Con el ejemplo de José, él solo vio una parte y vio el final, pero ni siquiera como algo explícito, no se vio a él, sino que él vio algo que podría haber sido él. Entonces, ahí te demuestra que José tuvo que pasar todo la dificultad, el procedimiento, tuvo que vivirlo y después vio a lo que iba. Desembocó Claro, en la salvación del pueblo, desembocó en Canaán. O sea, toda esa historia de un chico desembocó en algo mucho más grande. Exacto, totalmente. Yo el otro día veía un video sobre la ruta que tuvo el pueblo de Israel y por qué esa ruta fue la correcta. Por qué esa ruta fue la perfecta para esquivar a gente que probablemente hubiera extinguido el pueblo de Israel. Porque de verdad pasaron, obviamente hicieron unas vueltas medias raras que Sí. yo lo vi. O sea, es cierto que había una cierta distancia entre Egipto y la tierra prometida, ¿no es cierto, Canaán? Sí. Pero obviamente hay unos círculos medio raros que hay. Y claro, pues, que también no es... también en la Biblia sale que sí se cruzaron con gente. Pero esquivaron ciertos problemas importantes, yo creo. Yo creo que eso uno no lo ve. O sea, uno, por ejemplo, si se pone en el punto de ser el pueblo de Israel, tú no veis que está esquivando gente. No, pues porque... Tú veis que te estáis dando la vuelta, media vuelta. Te estás Claro. dando media vuelta. En el mapa se ve que Claro. claro, pero ahí sí, pues es como que a veces cuando te perdí y justo que iba a algo, me ha pasado que a veces, por ejemplo, una vez estaba yo en una esquina de una tienda aquí, no estaba así tranquilo, eran como las 2, 1 de la tarde y como que me dio un presentimiento, dije así. No sé si no se agarra el sentido arácnido, yo digo. Justo me fui así como derecho, así. Y no era la ruta común, pues. Yo quería llegar a un cierto sitio y me hubiera servido irme para la derecha. Cuando seguí yendo recto y como... Después tuve que devolverme porque era como un paradero donde yo estaba. Después como... Si fue a hacer algo rápido, no fue mucho tiempo. Volví y a la derecha había un auto estrellado así, ¡pah! Chao. Y yo quedé como, menos mal no me fui por la derecha. Pero yo creo que ese sentimiento, po. Eso es lo que vio el pueblo, porque, bueno, en ese tiempo no creo que hayan sabido que esquivaron, pero Claro. no tenía sentido lo que estaban haciendo, pero aún así, al final tuvo sentido. Sí. Yo creo que, y más encima, en el pueblo de Israel yo creo que se refleja mucho la fidelidad de Dios porque mientras ellos estaban esquivando eso, estaban adorando a otros dioses. Como que hay un caos, una novela, Una subtrama. sí, una subtrama media... Relación tóxica, Claro, tóxica. una relación tóxica. Yo creo que también en su tiempo yo igual pensaba y decía, pucha, ¿cómo tan porfiados viendo el mar partirse, viendo una columna de fuego? Yo creo que todos tuvimos ese sentimiento Viendo una cuando... nube? Yo creo que dentro de mi inmadurez también, obviamente, uno se pregunta eso y al final somos nosotros reflejados en el pueblo de Israel. Claro, totalmente. Yo creo que a todos pasó eso de odiar al pueblo de Israel porque era como, estoy viendo la columna de fuego, o cómo no podéis ser fiel. Claro. Y al final, eso habla de nosotros, po. Exacto. Habla de que si ellos no lo pudieran hacer, ser fiel es algo que tenemos que hacer, obviamente, como dijimos, con fe, pero sobre todo decidiendo ser fiel. Exacto. Porque ellos
tenían todo para ser fiel, pero aún así decidieron no ser fiel a Dios. Exacto, exacto. Bueno, ya pasando a mi personaje, yo tengo el mismo sentimiento que el Jere. Tengo uno, pero quiero centrarme en ese personaje, obviamente, pero con una historia de alguien que es como totalmente lo contrario al personaje que voy a decir a continuación, ¿no es cierto? Que es Samuel. Samuel, yo creo que en la Biblia, de hecho, si es que nos vamos a 1 Samuel 2:35, Dios profetiza que va a poner a alguien fiel, alguien que sea fiel a él y obviamente que sea digno de confianza, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que, y ahí obviamente viene la historia de cuando Dios llama a Samuel y dice, habla que tu siervo oye, ¿no es cierto? Hay dos pruebas importantes que tiene Samuel en la historia, que es, primeramente yo creo que es comunicar el juicio divino hacia Elí. Que de hecho eso está en 1 Samuel capítulo 3. Ahí lo invito a que ustedes lo busquen porque obviamente no queremos alargar más este episodio. Y luego, y aquí es cuando se empiezan a chocar los dos personajes que quiero hablar. El primero es Samuel, que es la petición del pueblo hacia un rey. Obviamente ya estamos hablando, de hecho me me salté un timelapse, pero gigante porque estaba hablando del llamado a cuando ya como líder se destituyen a Samuel, ¿no es cierto? Y ponen a Saúl. Aquí es donde quiero indagar o escarbar un poco. El pueblo de Israel dice que Samuel está muy anciano, ¿no es cierto? Sí. Dicen que ya pasó su hora, que quieren actualizarse, porque obviamente ellos quieren ser igual que a los otros pueblos, ¿no es cierto? Porque todos tienen rey, yo igual quiero tener rey, ¿no es cierto? Sí, sí. Y obviamente el Samuel tiene un sentimiento, por ejemplo, de decir, pucha, ya no me quieren, ya no sirvo. Y obviamente eso te replantea un poco mi propósito, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, si es que fueran usados por Dios, que obviamente somos usados por Dios en proporciones, ¿no es cierto? A Samuel. Sí, bueno, en proporciones. Pero que te empiecen a criticar por algo que tú sabes que viene de Dios. Algo que yo creo que es frustrante, ¿no es cierto? Yo creo que más frustrante es él, que estuvo años siendo el líder, siendo guiado por Dios, y que te desechen solamente porque ellos ven que alrededor hay rey. O sea, es como cuando explotaron los fiches de Spinetta y todos querían fiches de Spinetta. Así mismo. Claro, así mismo. La moda del siglo. Tener rey. Tener rey, sí, porque al final Samuel, estaba ahí, lo demuestra, siempre fue fiel. Y sí, hasta el último con Saúl fue fiel. O sea, exacto. Supo cuándo echarlo, pero aún así era digno de su confianza. Es un ejemplo de fidelidad, yo creo. Exacto. Un personaje muy poderoso y sobre todo que igual es como fome, porque es como que yo, por ejemplo, digamos que tengo un grupo de música y yo soy el líder y que me echen la otra persona. Es como, hermano, yo creé esto. Claro. O por ejemplo, estar así como años trabajando en una empresa y que, o sea, para poner otro caso, años haciendo algo y después te quiten así como, soy pescador, ya, de repente ahora voy a ser carpintero. ¿Entendís? Como, hermano, llevo años pescando, ¿por qué voy a ser carpintero? Exacto. Yo creo que por ahí va la cosa, pero es que a lo que voy aquí es que, ¿no es cierto? Ya volviendo al tema del rey, de todo esto, de que el pueblo, ya, la cosa es que obviamente pasa un momento muy emotivo, yo creo que es muy, muy emotivo cuando dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo el rey, la persona que quiere reinar en nuestros corazones, y tanto en el pueblo de Israel en ese momento, y en nuestro corazón es Jesús, ¿no es cierto? Es Dios. Dios quiere ser el rey de nuestros corazones.
Y aquí está el personaje que yo digo que es como todo lo contrario. No es todo lo contrario, pero es obviamente Saúl. ¿No es cierto? Saúl es la persona que... La antítesis de Samuel. Exacto. Toma decisiones apresuradamente. Hiper impulsivo. Claro, muy impulsivo. Cuando llama a la hechicera. Y aquí está. Y la historia en la cual me quiero centrar es cuando Saúl. Su historia con los amalecitas. Cuando Dios lo manda a exterminar por completo a esa ciudad, a los reyes, que no quede ni un rastro, ni roca. Ni a las vacas, ni a las vacas. Nada. Yo creo que eso habló Dios a mi vida y es eso. Yo creo que más que ser fieles, porque hay veces que uno cree ser fiel o se cree tener la madurez suficiente para poder decir, pucha, yo igual cumplo. Pero es que no se trata de eso. Dios siempre, cuando nos habla o cuando ya estamos tomando una madurez espiritual, nos elevan los estándares. Ya no es solamente cumplir, sino que hacerlo conscientemente, poder ser fiel en esos momentos más complicados, porque siempre hay un momento donde es difícil decidir por Dios, ¿no es cierto? Y obviamente cada uno tendrá el suyo, ¿no es cierto? Claro. Y aquí es donde Saúl se escuda y obviamente tienen esta conversación de, pucha, Dios te dijo esto y no lo hiciste. Y él dice, no, pero es que yo tenía buenas intenciones porque quiero sacrificarlos como ofrenda, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho, los invito a ir a Samuel versículo 15, o sea, capítulo 15. Mira, aquí dice, en la nueva versión internacional dice, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Eso, yo decía, el Señor te recuerda qué te ha dado. Obviamente nosotros no somos reyes de un pueblo, pero Dios nos ha otorgado dones, nos ha dado experiencias, nos ha dado gente a la cual hablarle, gente a la cual poder hablar del Señor y presentárselo. Y yo creo que la primera yo creo que Samuel empieza con esto. ¿Por qué? Porque Dios te recuerda, oye, yo fui fiel contigo, yo te llamé, yo te puse como rey, ¿no eres tú ese rey? Y de hecho me da mucha, no risa, sino que yo creo que Samuel cree que no sabe que Saúl es él, como que Saúl aún no está consciente de que él es rey, ¿cachai? Porque dice, aunque te tengas en poca estima, aunque, o sea, es como oye, por si acaso tú eres el rey de Israel, ¿no es cierto? O sea, estamos conscientes de eso, como que lo pone en contexto. Amigo, date cuenta. Claro. Y ahí viene el capítulo, obviamente le dice en el 18 la misión que él tenía. En el 19 le pregunta por qué no obedeció al Señor, ¿no es cierto? Pero en el 20, aquí es donde viene esto que me llamó la atención, que fue la obediencia a medias, ¿no es cierto? Donde dice, pero yo sí obedecí al Señor. Obviamente todo esto en la versión, en la NTV. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Amén. Y aquí eso es muy complicado porque uno no se da cuenta. Uno cree que de verdad está haciendo las cosas bien. Sí. Uno cree que la está haciendo de ahora. No, si tú me mandaste eso, yo fui, pero no cumplí una pequeña cláusula, ¿no? Pero esa cláusula la estoy usando para servirte a ti, Señor, ¿no es cierto? Estoy al 100 y listo, ¿no es cierto?
Pero aquí viene la confrontación de, yo creo que obviamente viene de parte de Dios, pero obviamente el instrumento aquí es Samuel. Le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, dice. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Aquí, Brígido, brígido. No, le respondió una respuesta, pero venía divina, divina, no. Acortado. Sí, yo creo que lo sentó. Yo creo que ahí Dios nos muestra lo que en verdad vale, chiquillos. Sí. Yo creo que es lo que encierra este capítulo y lo que encierra este podcast, porque ¿de qué nos vale, por ejemplo, escudriñar la palabra, quedarnos hasta las 3 de la mañana cantando al Señor? Que sí son sacrificios al Señor, ¿no es cierto? Claro. Son ir a la iglesia todos los domingos, si es que nuestro corazón está lejano a Dios. Sí. Yo creo que, y más encima Dios, o sea, Jesús en Mateo 12:7, si es que alguien me ayuda, Mateo 12:7, ahí me lo pueden leer. Mateo 12:7, 12. ¿lo tienes? Sí. Ya, dilo no. San Mateo 12:7, ¿no? Sí, Mateo 12:7. Ya. Y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. ¿Eso dice? Sí. Mira, ahí estaban hablando sobre el día de descanso. Corta. Pero ahí estaban apuntando a los discípulos, que ellos eran los rebeldes. Pero ahí Jesús habla sobre y cita a Oseas. A Oseas en el capítulo 6, versículo 6, donde es más importante el corazón que los sacrificios. Mira lo que dice Oseas, dice: quiero que demuestren amor, que no ofrezcan sacrificios, más que dice, quiero que demuestren amor, no ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. ¿Cachai? Eso es lo que dice, yo creo que nos habla Dios hoy día. Que el sacrificio más grande ya está hecho, ya está consumado. Que es Cristo en la cruz. Claro. Y ahora solamente nos queda algo que nos cuesta mucho y hay que trabajarlo. Yo lo invito a la gente que nos ha estado escuchando y a ustedes también a poder ser fieles, ser conscientes de que cuando tengamos que tomar una decisión, seamos fieles a lo que y somos, bueno, para la gente oyente, nosotros somos crecidos en el Evangelio. Somos gente que conoce. Somos gente que sabemos que cuando se nos ofrece algo, se nos presenta una oportunidad de algo, tenemos que, y que va en contra de los principios bíblicos, No, ser fiel. tenemos que ser primeramente fieles. Ser fiel. Fiel a nuestra Hasta idea. la muerte. ¿Algo que comentar para poder cerrar este capítulo, chiquillos? Yo creo que primeramente, muchas gracias por venir. Hace un tiempo. No, de Y sobre todo, muy bien trabajado, Lucas, te pasaste. Ya estoy muy bien la conversación, el hilo. Igual, muchas gracias, José, por venir. También tu personaje, un personaje que yo creo que hubiéramos hablado solo de él en el podcast, pero tuvimos que cortar Sí, por tiempo. Pero resumiendo todo en general, vimos que no sirve ser fiel a medias. Que el sacrificio no es más importante que la obediencia, que es algo que es muy importante porque al final, pongámoslo como algo lógico, algo meramente matemático o lógico, por así decirlo. No te sirve de nada ir a la iglesia si al final lo que hay que hacer cuando salgas es lo mismo que hiciste cuando no conocías a Jesús. Entonces, el sacrificio obviamente es ir a la iglesia, pero ese sacrificio no es como algo que, o sea, cuesta, pero como queremos obedecer ya no nos cuesta tanto. Es una decisión.
yo ya decidí ser fiel, no me voy a ir con esto, no puedo no sacrificar esto, pero por meramente amor. Exacto. Muchas veces, a veces vamos por costumbre, a veces se podría entender porque nosotros somos nacidos en el Evangelio muchas veces, pero a mí siempre me han encantado estos testimonios de la gente porque los testimonios hablan de que todos vivimos realidades muy distintas, todos vivimos procesos muy distintos, problemas distintos, pero al final y al cabo todos creemos en lo mismo, creemos en este Dios maravilloso, ha sido maravilloso, será maravilloso y siempre lo ha sido. Y no tengo miedo a decirlo, y es algo que cuesta, ¿por qué? Porque el entorno es distinto, el entorno te va a dar otros dioses, el entorno, no solamente, pongamos como ejemplo, los israelitas tenían otros dioses, los cananeos, sino que ahora también hay otras cosas que seguir. Y yo siento, el sentido del Señor, que siguiente tema para el podcast sea el libertinaje. O la El libertad. libertinaje. Sí. Mira tú. Porque es un tema que nos toca muy de cerca, ser jóvenes, al Claro. poder sentirnos libres, como no tenemos un cuerpo que, o sea, no tenemos avanzada edad, somos libres de hacer muchas cosas, de dar mucho todo, pero eso. Y ya cerrando todo, acuérdense, obediencia es más importante que un sacrificio que, aunque sea sacrificio, es un sacrificio vacío porque no fuiste obediente. José, ¿algo que quieras concluir? Para yo después cerrar con una... Me tomo de las palabras de los dos que, como dicen que el Señor mira el sacrificio, pero ¿de qué te sirve hacer un sacrificio si no fuiste obediente, no le fuiste fiel? Realmente, como que la estructura de todo es base como la obediencia sí o sí, y después va el sacrificio. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, tenemos Claro. que ser luz en este mundo, porque al fin y al cabo a eso estamos llamados, a eso estamos cogidos, tenemos un propósito. Y ya le doy pase acá a mi... Sí, no, y me acabo de acordar de que se me fue algo importante, pero ya el podcast ya está finalizando. Así que, bueno, esto es experimental, ¿no es cierto? Sí, Esta es sí. la primera vez que estamos haciendo esto, así que es normal que se nos vayan cosas, ¿no es cierto? Pero ya, lo que vamos es que recordemos que primeramente Dios primeramente es fiel primeramente con nosotros, a quien estamos sirviendo, cómo podemos afrontar y cuando se ve en juego nuestra fidelidad con Dios, y qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia, que fueron lo que mencionamos nosotros tres, ¿no es cierto? Muchos más. Y hay pero- muchos más, pero de hecho sí, el podcast duraría 3 horas y media. 3 horas y No, media. poco. Este Testamento no. Claro, sabes. Bueno, pero por ejemplo el apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Sí. Que también es una frase importante, ¿no es cierto? Amén. Y dice, y también, por ejemplo, lo que estábamos conversando anteriormente es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción Lo que no Se se ve. ve. Exacto. Sal. Así Guarda, que- ¡Llama! ¡Candela! Oh, yo siento el fuego. Así que seamos fieles a nuestro Dios y oremos, presentémoselo al Señor y lo invito a que escudriñe las palabras y los versículos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Así que ya vamos despidiendo el capítulo número 1 de... Herederos sin miedo. estoy contento de haber participado ya en el primer capítulo, espero que sean muchos más, así que 50. Y bueno. nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.